El día de hoy les quiero hablar sobre las palabras que dijo Jesucristo en la cruz cuando fue crucificado. La primera de ellas fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esa situación de crisis, de estrés, ¿no? Él le dice al Padre que los perdone, ¿no? Lo que sucede es que Jesús vino por su pueblo amado Israel, ¿no? Por su pueblo escogido. Tantos miles de años esperando al Mesías, para que cuando llegue no le reciban, dice la escritura, y no la recibieron. Y gracias a eso Dios extendió su misericordia, y ahora los gentiles, o sea nosotros, podemos ser salvos a través de Jesucristo. Y cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen, también nosotros podemos entender la perfección de la personalidad que debe tener un creyente. Aún en la peor circunstancia, Él pide a Dios que los perdone. ¿Cuánto podemos aprender de esas palabras? Algo similar a Esteban, ¿no? Esteban fue un seguidor de Jesús también. En el libro de los Hechos 7:54 dice así: Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos y a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Jesús, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando dijo eso, murió. Otra vez más podemos aprender de este hombre Esteban, ¿no? Cómo se manifestó el poder de Dios, que en aquella circunstancia de muerte, Él diga: no le tomes en cuenta este pecado, ¿no? Jesús también dice estas palabras: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto está en el libro de Lucas 23. Habían dos malhechores que habían sido crucificados, uno al costado izquierdo y otro al lado derecho de Jesús. Uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Así dice. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos? En cambio se refiere a Jesús, nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues sálvate a ti y a nosotros. El primer ladrón busca una salvación como actualmente el mundo la busca. Todos quieren ser salvos, pero no todos quieren creer en Jesús, menos aún arrepentirse de sus pecados. Pero miremos qué sucedió con el segundo ladrón. ¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque nos hemos merecido con nuestros hechos? Así he leído hace un momento. En cambio, nada malo ha hecho. Este último reconoció que era pecador y miró con fe a Jesús. Ese hombre no se bautizó, no le dio tiempo para aprender doctrina, no hizo obras de bien, ¿no? Toda su vida fue una desgracia, porque para que acabe de esa forma crucificado, debió haber sido un malhechor, pero algo terrible, ¿no? Habrá hecho, ¿no? Pero en un segundo, y esto quiero que lo noten bien, con una mirada de fe, Cristo lo salvó. Él simplemente puso su mirada en Cristo, y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si eres alguien y has creído en tu corazón que Jesús murió por tus pecados y que resucitó de los muertos, ten la seguridad que Cristo te ha salvado. Si eres consciente que tú eres un vil pecador,
y que deshonras a Dios cuando pecas y luego buscas a Dios, ten la seguridad que ya eres un hijo de Dios. La palabra de Dios dice, el que a mí viene, no le echo fuera. También dice así, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay otras palabras que dijo Jesús con respecto a su madre, ¿no? Mujer, he allí tu hijo. Que está en el libro de Juan 19:25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que era Juan, de pie junto a ella, dijo a su madre, mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús estaba en esta parte dando una enseñanza de honrar a nuestros padres, en este caso a su madre. No quedó su madre desamparada después de su partida. María fue una mujer ejemplar. Dios la escogió para que sea la madre de Jesús. Todo lo bueno de ella lo encontraremos en la Biblia. Y gracias a la Biblia también nosotros podemos saber qué cosa no es María. Porque a lo largo de la historia las religiones han puesto a María a nivel de Dios, llamándola Madre de Dios, cuando sabemos que Dios no tiene madre. Es madre del Verbo encarnado, mas no madre de Dios. María es creación de Dios. No podría ser madre de Dios porque es una criatura, me refiero a una creación, ¿verdad? Alguien creado no puede engendrar algo eterno. Hay una confusión de creer que es madre de Dios porque al ser madre de Jesús y como Jesús es Dios, entonces es madre de Dios. María es madre de Jesús hombre, no de la divinidad. Hay otras palabras que también pronunció Jesús que dijo así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios desamparó la parte humana de Jesús. Su cuerpo fue hecho pecado por amor a nosotros. En su carne, Él llevó nuestros pecados. También dijo, tengo sed, en Juan 19:28. Su cuerpo estaba deshidratado. Él dijo, para cumplir la profecía en el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se secó y mi paladar, y en mi sed me dieron a tomar vinagre. ¿No? También dijo, todo está consumado. Tetelestia es la palabra que traducida significa todo está consumado, que significa se ha terminado la obra, se ha terminado lo que venimos a hacer, ya tenemos la victoria. Bueno, nosotros sabemos que Jesús fue obediente hasta la muerte. Y de aquí sale una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Quién mató a Jesús? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? ¿Fue Poncio Pilatos? ¿Fueron los clavos? Jesús mismo se entregó y dio su vida por amor, así lo dice la Biblia, ¿no? Y en la parte final, las últimas palabras, Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En la cruz, Jesús obtuvo la victoria para ti y para mí. Y déjame decirte que Él resucitó al tercer día. La salvación de Cristo no es exclusiva para aquellos ciudadanos que viven de alguna determinada forma. Jesús se dio a sí mismo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió por los dictadores, por los terroristas, por los genocidas, etc. A veces es difícil de asumir, ¿no? Pero recordemos que Dios puede usar a cualquiera para sus propósitos. Recordemos que usó a Pablo, antes se llamaba Saulo, siendo perseguidor, ojo, y asesino de cristianos, de creyentes. A veces solemos creer que hay pecados que no nos separan de Dios, ¿no? Todo pecado al hombre
lo separa de Dios, ¿no? Dios es santo y para tener comunión con Él necesitamos sí o sí de Jesucristo. Él es el único camino para llegar al Padre. Y algo más que tienes que saber es que viene pronto. Jesús viene pronto. Viene para juzgar a los vivos y a los muertos. Así como permitió Dios que el COVID entre en nuestra vida. Hablo esto porque parecía increíble un virus que haya generado una inestabilidad tan grande en el mundo, ¿no? Asimismo, Cristo va a venir, pero ya como Rey. Aprovecha ahora que la puerta del cielo está abierta y que la palabra de Dios está presente. Es algo similar a los que perdieron la vista. Hace un momento decía que yo perdí la sensibilidad y me cortaron o perdí los tendones de mi mano, ¿no? Y no puedo doblar bien los dedos. Es algo similar a los que perdieron la vista. Cuando veían, ellos no valoraban sus ojos. Y cuando los perdieron, recién los valoran. Y por más avance científico que exista, ya no los van a poder recuperar. Recibe el Evangelio del Señor Jesús mientras puedas. No esperes de su venida. Arrepiéntete pronto y ponte a cuentas con Dios. Quiero despedirme con 2 versos muy hermosos en el libro de los Salmos 103, capítulo 103, versículo 10. No ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y el versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Muchas gracias.